Continuamos en Charlas con Bazán. Ya está con nosotros el doctor Eber Cuba García, analista político y además médico de profesión. Don Eber, bienvenido. Muy buenas tardes. Justo comentando sobre los últimos acontecimientos políticos. Hemos visto hace unos días la entrega de credenciales a los nuevos congresistas, que tuvo la presencia del presidente. Dicen que en la política los gestos son importantes. ¿Qué quiso transmitir el presidente con este gesto, estar ahí? Porque es algo que no es típico en los gobiernos anteriores, que el presidente que representa al Ejecutivo, vaya a un acto administrativo del Congreso. Lo que ha querido el presidente demostrarle a la población, que es la que ha visto la transmisión televisiva de esa entrega de credenciales, es misión cumplida. Yo he tomado la decisión personalísima de cerrar el Congreso por una denegación fáctica y entonces he cumplido con la población. Miren exactamente los plazos que nos hemos previsto y ahí están los congresistas, ahí están sus congresistas y ahora espero que continúen con la política que les he trazado. Claro, porque este gesto además generó muchas críticas, ¿no? ¿Qué hace el presidente en el Congreso cuando hay emergencias pues, en el norte, el tema del dengue, el coronavirus, entre todo el problema de inseguridad que vivimos lamentablemente en el Perú? Claro, lo que ha pasado es que ese gesto no basta para señalarle a la población que está cumpliendo con un buen gobierno. Yo creo que ese gesto puede ser leído desde diversos puntos de vista, ¿no? Uno es una intromisión en otro poder del Estado. Claro, es otro poder. Porque el poder electoral, así se llamaba antes, ahora ya no es otro poder, pero antes era el cuarto poder, que era el electoral, siempre es autónomo. En segundo lugar, el poder legislativo es autónomo y él representa el poder ejecutivo. Claro, la misión de él es simplemente señalarle a la gente que ha cumplido su promesa y que está cumpliendo sus plazos. Pero evidentemente aquí hay una señal de mal gusto en el sentido del respeto irrestricto a la democracia. Pero por otro lado, hay otro problema. Se puede interpretar así, pues, ¿no? Que se está entrometiendo en un poder que no le corresponde. Definitivamente se ha entrometido, no es que es una interpretación, es real. Claro. La presentación ha sido real. Ahora, ¿cómo uno lo lee? Bueno, pues puede haber diversos matices, los que están a favor de que ocurra, de que son la minoría, que señalan que está bien que vaya porque él representa a la nación, ¿no? Él es el jefe de Estado y puede ir a cualquier lugar. Pero yo creo que un demócrata debe guardar los espacios que la Constitución y las leyes le señalan. Pero el otro tema de fondo está en los temas de gobierno. Creo que el coronavirus, esta epidemia mundial que probablemente venga al país, señala pues realmente la capacidad de liderazgo que tiene un presidente. Por ejemplo, tenemos que el presidente de China, Xi Jinping, cuando apareció el coronavirus salió al frente, Macron en Francia al frente, el propio Donald Trump al frente. En Chile, el presidente Piñera al frente, en Argentina ocurrió lo propio, pero en el Perú, como que ni el ministro de Salud, ni menos el presidente, todavía han comunicado a la población, ya como jefe de gobierno o como jefe de Estado, por último, de cuáles son las precauciones que tiene que dar la población y qué medidas ha tomado el Ejecutivo para enfrentar esta posible epidemia que se avecina en el país. Y hay que falta un liderazgo, falta decir. Y es así, tal es así que hoy día diversos medios de comunicación han resaltado la importancia que tiene la comunicación de riesgos a la población, sí, en el lenguaje político. Es necesario que los políticos que conducen un país sepan comunicar los riesgos a la población para que la población pueda tomar sus medidas. Lo peor que puede ocurrir son dos cosas. Primero, la confusión por falta de información que pueda tener la población, que es lo que ocurre hoy día. Es lo que viene pasando, ¿no? En las redes sociales llega información que no es exacta. La desinformación, que es la segunda. ¿Qué es lo que viene ocurriendo? La gente no sabe cómo tomar medidas. Por ejemplo, hoy día he leído una nota bien anecdótica en un diario capitalino que los ajos han subido de precio, porque la gente cree que el ajo le va a espantar, por ejemplo, del coronavirus. Entonces, y así hemos visto el tema de las mascarillas. Todo esto se produce, por un lado, por falta de información o por confusión, y la segunda por una desinformación. Ahora, lo real es que la mente humana no está preparada para la confusión.
y la mente humana no está preparada para se prepara fácilmente en la desinformación. Cuando está confundido, cualquier cosa que le parezca información creíble la cree. Entonces yo creo que la ciencia tiene que asumir un rol bien importante y tiene que explicarle a los políticos, a decir en forma muy breve y sencilla las medidas que va a tomar el gobierno para enfrentar esto. Por otro lado hay que ver, y este es otro tema político importante, porque toda epidemia es un hecho político. Así. Ya lo hemos visto, lo estamos viendo también ahora con el tema de la economía. Las bolsas en el mundo han caído, el Estados Unidos ha bajado, inclusive el interés, ¿no? La Fed de Estados Unidos ha bajado el interés con la finalidad de promover la inversión, pero sin embargo se han caído las expectativas de crecimiento en el mundo entero y en el Perú también. El gobierno en el marco macroeconómico multianual había propuesto que crecer hasta un 4%, sin embargo ahora señala que va a ser menos de 4%, posiblemente 3.5, 3.3%, y la tendencia a la baja va a continuar si es que, ojo, sin que llegue el virus al Perú, simplemente por los efectos de la economía mundial, por el tema de China, de ahora Europa. Las expectativas negativas que se están generando, ¿no? Ahora, por ejemplo, usted que es médico y conoce el tema político, el presupuesto asignado para la prevención del coronavirus, que bordea los 3 millones, ¿alcanza realmente? Bueno, ¿o es muy poco? ¿O es yo creo como que para cumplir, digamos, con lo que pide la población? Bueno, 3 millones para todo el territorio nacional, porque tienes que asegurar fronteras, aeropuertos, terrapuertos y las fronteras con diferentes países como Chile, Brasil, donde ya hay casos de coronavirus, Ecuador, por ejemplo, que vemos que hace agua el tema de prevención, que recién cuando sale la noticia ponen ahí un tema binacional de prevención. Evidentemente que es ridícula la cifra de 3.700.000. Solamente hay que comparar con la pandemia que tuvimos, el H1N1, que se asignaron 141 millones, y ahora a una epidemia que tiene visos de mayor complejidad que en la anterior, 3.700.000. Yo no sé si el monto refleja la inoperancia, la negligencia del gobierno o la falta de comprensión del fenómeno, pero en realidad es una cifra muy pequeña. Pero lo más grave, de estos 3.700.000, solamente 160.000 soles ha sido asignado para reforzar 5 hospitales de Lima. Imagínense, 160.000 entre 5 hospitales no alcanzan ni para armar bien las carpas. Claro. Entonces yo creo que esa es una medida que probablemente el gobierno tenga que cambiar. Por otro lado también, el único lugar donde se hacen las pruebas para el coronavirus es en Lima, en el Instituto Nacional de Salud, en estos laboratorios. La población exige pues que hacerlo en Puno, hacerlo en Tacna, claro, hacerlo en Tumbes, hacerlo en Madre de Dios, hacerlo en Loreto, que por lo menos son la zona de frontera, para no tener que esperar que las pruebas vengan a Lima y la gente esté en cuarentena ya esperando el resultado. Y eso también es una medida que se ha pedido y que se tiene que discutir. Pero el otro tema que me parece más grave frente a todo esto, es que una epidemia como la que se avecina tiene que ser enfrentada por un gobierno coherente. Y aquí tenemos un problema serio de gobernabilidad, porque hay algunos ministros que tienen serios cuestionamientos que impide que el gobierno se pueda dedicar a las acciones de gobierno netamente y tenga que estar respondiendo a cuestionamientos de orden de corrupción, de denuncias penales, de temas que realmente no apuntan en la ciudadanía, porque hay que tomar en cuenta que la política tiene que ver con la conducción de las grandes masas de población que tiene el país. Y dicen, pero ¿cómo nos van a gobernar si ellos están con problemas? Y ojo, no tienen la autoridad moral para gobernar, moral para hacerlo, la credibilidad que debe tener esto. Bueno, y la falta también de liderazgo, porque vemos que sigue la desconexión entre lo que hace la clase política y lo que reclama la población. Exacto, y con la gravedad encima, que parece que el gobierno no lee. Parece ¿Escucha que o no quiere escuchar? No escucha. Y por último, tienen 2 obsesiones graves. La primera de ellas es que necesita que el gabinete Ceballos logre llegar al Congreso y obtener la confianza del nuevo Congreso de la República, que le pueda legitimar el cierre del Congreso, porque él es el único, la persona que firmó con el presidente fue el premier Ceballos, que claro, la disolución del Congreso.
Entonces, obtener una confianza de este nuevo Congreso significaría ya sellar definitivamente el tema de la actividad política de ese periodo. Y el segundo tema es que pretenden también resolver la renuncia a la vicepresidencia de Mercedes Arauz. Mercedes Arauz. Eso quedó de alguna manera en stand-by, porque sí, presentó su renuncia ante el Ejecutivo, pero el presidente dijo: yo no soy quien, tiene que ser ante el nuevo Congreso, y el nuevo Congreso tendrá que resolver ese tema. Son dos papas calientes que tiene este nuevo Congreso, que ingresa al margen de los 67 decretos de urgencia, etcétera, que hacen que la agonía del actual gabinete se prolongue. Está agonizante, pero necesiten que llegue vivo hasta cuando el Consejo de Ministros se presente al Congreso a obtener el voto de confianza. Ahora, ya varias bancadas han manifestado que le van al voto de confianza, pero hay varios ministros que están cuestionados, ¿no? Que la mayoría coincide que no debieron ser designados, que al parecer el presidente no ha tenido, digamos, opciones para elegir ministros. ¿Sobrevivirá este gabinete? Ese es el tema. Lo complicado del asunto está que, según la Constitución, para designar un ministro es a propuesta del Premier. O sea, se supone que el responsable político de la designación de estos ministros cuestionados es el Premier. El Premier, él es el responsable. Él es el responsable. Entonces, si usted va a sacar a 3 ministros que han entrado por una negligencia en el filtro de sus designaciones, lo más probable es que el Premier tenga que también asumir esa responsabilidad. Ahora, esta cuestión de digamos, búsqueda de confianza del Congreso es atípica, ¿no? Porque usualmente vas y presentas proyectos a futuro, pero acá el gabinete va a ir a presentar cosas que ya han hecho en este periodo que no ha habido Congreso. Bueno, es atípico porque efectivamente el cierre del Congreso impidió de que el nuevo Premier se pueda presentar, como dice la Constitución, al Congreso a presentar su programa, plan de trabajo, pero sin embargo ahora está obligado a hacerlo, sea cual sea, porque ya hay un Congreso y tiene que hacerlo, tiene que subsanar esa omisión, pero detrás de eso viene a explicar por qué se tomó la decisión del cierre del Congreso. O sea, va a ser como una rendición de cuentas. Una rendición de cuentas de este periodo que le llaman el interregno parlamentario. Y ahí viene la discusión. Ahora, también hay que tomar en cuenta que los partidos políticos que están actualmente representados en el Congreso, que son pequeños, pero tienen... Está fragmentado, ¿no? Está fragmentado, tienen divisiones internas. Y eso hace imprevisible lo que puede salir en el Congreso. Esas fragmentaciones permiten que cuando tú dialogas con un vocero no represente necesariamente lo que quiere el grupo. Y esto se va a ver ahora que venga la elección de la mesa y sobre todo de las diversas comisiones. Y ahí yo creo que va a ser complicado cuando se quiera obtener los 66, 67 votos a la hora de votar alguna política y sobre todo algún acuerdo en relación al ministro, al Premier, porque yo creo que la discusión de fondo va a ser ahora cómo los congresistas van a afinar con la población, cómo van a sentir que representan a la población frente al gabinete Ceballos. Claro. La gente dice: oiga, pero ¿qué tenemos con ellos, señor? Hay gente que tiene problemas con la corrupción, gente que tiene denuncias, etcétera. El Premier Vicente Ceballos ha sido negligente en escoger y no le pasa nada. ¿Hasta cuándo vamos a esperar? Bueno, ese humor lo tiene que leer el Congreso actual, los nuevos congresistas, y tienen que tomar una decisión. Y por lo que yo veo por los medios de comunicación en el país, creo yo que la cosa está complicada, porque dentro de las mismas bancadas hay posiciones distintas y diferenciadas que creo que va a generar serios problemas en la gobernabilidad. Bueno, esperemos que el Congreso y el Ejecutivo reciban el clamor de la población, ¿no? Y puedan tener agendas en común y sacar adelante, porque ya no les queda mucho tiempo. Año 4 meses, año 6 meses, es prácticamente, entramos a un periodo electoral también. Pero hay una diferencia enorme entre el presidente de la República y el Congreso de la República. El Congreso de la República ha renovado su pacto con la ciudadanía. Digamos que las ideas que trae el Congreso... El Ejecutivo desgastado. Y el Ejecutivo está desgastado. Entonces, en ese afán, yo creo que si el presidente tiene que tener mucho tacto para tener una relación nueva con estos congresistas, que yo creo que están también ahí los presidenciables a futuro, y eso puede complicar un poco la relación que tenga el Congreso con el Ejecutivo. Muy bien, muchas gracias, doctor Eber Cuba García, analista político y médico de profesión. Gracias por darnos estas visiones de lo que debe ser o lo que debería pasar en el Congreso en la clase política.